Bien, hermanos, les invito entonces a abrir el libro de Santiago, capítulo 1, y vamos a leer hoy día para poder enseñar el verso 22 hasta el 25. Del 22 al 25, Santiago 1, y el tema o el título es muy sencillo. Quise tomar las mismas palabras del texto: oidores y hacedores de la palabra. Oidores y hacedores de la palabra. Santiago 1:22 dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Termina con una gran promesa y una gran bendición Santiago en este versículo. Bueno, hermanos, es importante siempre conectar la enseñanza anterior con la de hoy y decir solamente lo siguiente. Cuando Santiago hace el llamado a cada creyente, en el contexto inmediato es a los judíos dispersados, judíos creyentes, y hace el llamado a ser prontos para oír. No olvidemos que el llamado es a estar atentos de manera veloz, de manera rápida, a estar atentos a lo que Dios nos habla en su palabra. Es decir, el creyente no puede ser negligente ante la exposición de la Biblia, no puede. La actitud del creyente siempre debe ser una disposición no solo no solo a oír, sino también a poner en práctica, que es lo que vamos a ver hoy día. Tardos para hablar, tardos para airarse. Entonces, Santiago ha estado hablando desde el momento en que él dice que él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de Dios. Comienza ahora a poner en evidencia Santiago que las personas que hemos sido nacidas de nuevo por la palabra de Dios, esa palabra de Dios debe ser el objeto mediante el cual el creyente se apegue a ella toda su vida cristiana. Uno de los grandes errores de las personas es creer equivocadamente que porque ya se convirtieron, o porque ya ha avanzado la edad, o porque hace 20 años atrás tuvieron su conversión, ya no es necesario depender tanto de la palabra del Señor, porque la experiencia me va enseñando. Eso es una mentira garrafal. Es una mentira terrible, hermanos, que tiene engañados a muchos creyentes. A mí me da gusto escuchar a hombres que conocen mucho de la palabra del Señor, llevan muchos años de ministerio y todavía siguen diciendo: hermanos amados, seguimos siendo aprendices. Y tú, cuando los escuchas, dices: ¿qué más puede aprender este pastor? Puede decir uno que lo escucha con tanta elocuencia hablar de la Biblia y aún así siguen siendo discípulos del Señor, prontos para oír, atentos a la lectura de la palabra, no solo en la iglesia, en el hogar, hacer de este libro nuestro respirar, nuestra razón de nuestra existencia. Entonces, Santiago estaba hablando de esto, y para poder enfatizar, para poder recalcar con mayor firmeza lo que ha estado diciendo, ahora establece de una manera clara un mandamiento y una ilustración. Porque Santiago no es una sugerencia la que hace. Él dice: pero sed hacedores. Punto. No hay discusión alguna. No es si te parece, si lo sientes, si te parece bien o te parece más o menos o mal. Santiago dice al creyente: hace, pone en práctica, pone por obra
la palabra de Dios. Y menciona Santiago, como digo, una ilustración. Por lo tanto, lo que vamos a estudiar ahora es el mandamiento de Dios, la orden de Dios, y vamos a ver esa orden de Dios reflejada a través de una ilustración, a través de un espejo. ¿Cuántos de ustedes se miraron al espejo ahora antes de venir al culto? Algunos no mucho parece. No, es una broma. Es una ilustración tan sencilla, hermanos, pero que nos va a enseñar una verdad espiritual muy importante. Vamos al texto entonces 22. Dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra. Ahí está la orden, ahí está el mandamiento de Dios. No es una opción, no es una sugerencia, repito, es una orden divina a través de Santiago, su Hijo, el instrumento a través del cual Dios manifestó esta carta. Dice el texto griego lo siguiente: sean continuamente hacedores de la palabra. O dicho de otra manera, sigan esforzándose por hacer la palabra. No es algo esporádico, es algo continuo. No es algo intermitente, es un ejercicio permanente el hacer la palabra. ¿Tú le dirías mecánico a alguien que tuvo una pequeña falla al motor y la arregló ayer? ¿Le dirías mecánico? No, no es mecánico porque arregló circunstancialmente el motor. ¿Le dirías panadero a alguien que hizo pancito cuando te invitó a tomar once? No. El hecho que alguien haga pan 1 o 2 veces a la semana o al mes no indica que es panadero. O alguien que arregla el motor circunstancialmente no significa que sea mecánico. Si alguien da una enseñanza en la casa a los hijos, o un hermano das otra enseñanza a alguien, no te hace profesor. De la misma forma, Santiago dice: no eres un hacedor de la palabra porque al inicio del 2016 obedeciste al Señor. No te hace hacedor de la palabra porque el mes pasado dijiste: sí, Señor, ahora te voy a obedecer en esto. Me gustó esto que dijo el pastor el fin de semana. Me gusta obedecer eso. Hermano, sed hacedores de la palabra implica una actitud continua, permanente, diaria. Cada circunstancia del día es una situación especial para evidenciar que somos obedientes a su palabra. Eso significa ser hacedores de la palabra de Dios continuamente. Ahora, una pequeña aclaración. Santiago no está diciendo que lo más importante es hacer la palabra, como si oírla no lo fuera. Está diciendo Santiago que no seas oidor solamente, sino que además hacedor. ¿Por qué destaco este pensamiento? Por la siguiente razón. A mí me han dicho, y creo que ustedes también en algún minuto: pastor, ¿por qué tanta palabra? ¿Por qué en su iglesia estudian tanto la Biblia? Si lo más importante es ponerla en práctica. ¿Para qué tanta letra, tanto estudio, si a los ojos de Dios es más importante ponerla por obra? Bueno, una contrapregunta a este razonamiento inmaduro, por decirlo suave. Querido hermano, ¿qué vas a poner en práctica? A ver, el Señor te dice: pon en práctica a la ciega, anda a tientas en la vida cristiana.
¿Qué te dice el Señor? ¿Qué tienes que poner en práctica? La Biblia. Por lo tanto, antes de poner en práctica la Biblia, primero tienes que entender en tu cabecita, hermano, que tienes que someter tu vida, tu corazón, tu mente al estudio de ella para que sepas, para que conozcas qué tienes que obedecer. El creyente no anda por sentimientos, no anda por sueños, no anda por visiones, no anda porque se me apareció el ángel. El creyente anda porque tiene una brújula. Tiene una brújula objetiva, tiene un conjunto de doctrinas objetivas que obedecer. Por lo tanto, por eso es que es pertinente hacer la aclaración que estoy haciendo, porque repito, no falta el creyente o el hermano que dice, ¿para qué tanto estudio? Es que tenemos que estudiar para saber precisamente qué poner en práctica. Por eso es que Santiago pone énfasis en los dos verbos, en las dos acciones. Oye primero, escucha atentamente primero, estudia primero la palabra para que eso te habilite para hacer la palabra, para ponerla en práctica. Hay iglesias que ponen en práctica más los estatutos de su organización que la Biblia. Hay denominaciones que tienen por acá arriba los estatutos de la misión y por acá abajo la palabra de Dios. Qué terrible, hermanos. Qué terrible. Perfectamente eso se podría llamar idolatría. ¿Idolatría a qué? Bueno, si desechamos la palabra de Dios y ensalzamos algo que no debe ser adorado, que son cuestiones humanas, cuestiones jurídicas, entonces nos volvemos en idólatras. Dios no comparte su gloria con nadie, sino dejó su palabra es precisamente para guiarnos por ella y no por otras cosas. Pero desgraciadamente ahí está el sueño del hermano, el sueño de la hermana, que vio esto anoche, que quiere profetizar algo extra bíblico y un montón de situaciones que hoy día en el siglo XXI tiene a las iglesias evangélicas donde están en hoyos, en abismos, porque no han entendido lo que Santiago ha dicho. Oigan la palabra, presten atención a la Biblia para que la pongan en práctica. Esto lo vemos desde el Antiguo Testamento, hermanos. Abran su Biblia en Deuteronomio capítulo 15. Deuteronomio 15, verso 5, dice así: si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios. Ahí está escuchar, el verbo. ¿Qué dijo Santiago? No seáis solamente oidores, sino hacedores. Aquí Moisés está diciendo, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar y cumplir, ahí está, hacer la palabra, todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Deuteronomio 30, 30 verso 8, dice así, y tú volverás y oirás, está el mismo verbo del verso 22 de Santiago, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra, es igual a hacer la palabra. Y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola que Cristo contó del hombre prudente o sensato y del hombre insensato? El hombre prudente oye las palabras y las hace. Y el hombre imprudente es el que oye. Ambos oyen, ¿ah? Tanto el sensato como el insensato, ambos oyen la palabra. Es como aquí ahora. Todos ustedes, ninguno aquí, gracias a Dios, es sordo. Todos están escuchando. Pero la puerta para afuera, solo algunos la van a poner en práctica. Solo algunos.
Entonces el hombre insensato es el hombre que oye al igual que insensato, pero lo que los diferencia es que el insensato no las hace. Por eso Cristo lo compara como el hombre que edificó su casa sobre la arena. Pero el que oye y hace está cimentado en la roca, que es Cristo el Señor a través de su palabra. Abran ahora la Biblia en Juan 15, 14. Continuamente vemos en la Biblia, hermanos, la relación tan íntima que hay entre el oír y el hacer la palabra de Dios. Dice Juan 15, 14, lo siguiente. Aquí está hablando el Señor Jesucristo, ¿ah? Juan 15, 14 dice así: vosotros sois mis amigos. Aquí está la condición: si hacéis lo que yo os mando. Es decir, ¿todos son amigos de Cristo? No. ¿Quiénes son los amigos de Cristo? ¿Los que oyen? ¿Los que oyen? Y hacen la palabra de Dios. ¿A qué hombre de Dios en la Biblia se le llamó amigo? Abraham. ¿Por qué habrá sido pastor? Porque hizo lo que Dios le mandó. Tan sencillo como eso. Abraham escuchó la voz de Dios. ¿Se acuerdan Génesis 22? Una de las pruebas más grandes que un hombre de la Biblia vivió. Entrégame a tu hijo en holocausto. Oyó la voz de Dios y lo hizo. Eres mi amigo. ¿Qué pasaría? Siempre se dice, yo soy amigo de, y es un gran personaje, y eso pareciera desde el punto de vista humano que nos sentimos bien, ¿verdad? Soy amigo del presidente de la República. No cualquiera es amigo del presidente de la República. ¿No es así? Humanamente hablando, amigo de Dios. ¿Cómo será eso? Amigo de Dios, dice Cristo, son los que hacen. En otro pasaje, Cristo les dijo a los judíos: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Hermanos, esta iglesia, incluido yo, todos los que estamos aquí, tenemos que salir de esa etapa de inmadurez, donde aquí se nos caen las lágrimas el fin de semana porque qué lindo el mensaje. Tenemos que salir de la etapa de que, ¡ay, qué tan linda enseñanza, pastor! O tenemos que salir de esa etapa de inmadurez. Pastor, mire, escuché ayer a tal predicador, qué precioso mensaje. Sí, hermano, sí, está bien. Pero de ahí se te olvida mañana. ¿Qué pasa pasado mañana? ¿Qué pasa a fin de mes? Hermanos, si no hacemos la palabra, estamos autoengañados. Esto es serio, de ahí lo vamos a comprobar. No es cualquier cosa. Cuando Saulo se convirtió camino a Damasco, Hechos capítulo 9, la primera cosa que Saulo le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es una de las grandes evidencias de un convertido? Que quiere comenzar a hacer la palabra. ¿Cómo puedes darte tú, hermano, si has nacido de nuevo realmente y no eres un religioso que va a una iglesia a sentarte cada fin de semana o en la semana? Es porque tienes la disposición de obedecer la palabra de Dios, de obedecerla, no simplemente de escucharla, de que tu corazón empiece a palpitar esa cuestión sentimental, de que hoy qué lindo, llegué a llorar, pastor, no se imagina, 3 pañuelos desechables me ocupé. Ah, qué bueno, pues hermano, qué bueno que llores, pero ¿y eso, hermano, lo llevas después a la práctica? Entonces el punto es ese es el punto de Santiago. No sean solamente oidores. La misma disposición que tenemos para oír es la misma disposición que tenemos que tener para obedecerla.
Escuchen, hermanos, el oír la palabra no es un fin, es el medio para saber qué obedecer. Ese es el punto. Regresamos a Santiago. Ahora, es importante igual hacer la siguiente aclaración. Ninguno de los que estamos aquí, ninguno, es un hacedor pleno de la palabra del Señor. Eso sería mentiroso de nuestra parte aquí asumirlo, ¿verdad? Todos somos carentes en cuanto al cumplimiento total de la palabra del Señor. Es verdad. Pero no tampoco, hermanos, salgas con ese relajo o con esa excusa. Nadie hace toda la palabra. Y eso lo tomas como un relajo de no hacer lo que tienes que hacer. Esa actitud no debe de anular la disposición personal de sí esforzarnos en la gracia para poner en práctica lo que aprendemos. Porque la persona negligente, la persona floja tiene esa conclusión. Nadie obedece la palabra, por lo tanto, la sigue desobedeciendo. ¿Qué sigue diciendo Santiago 1, verso 22, la segunda parte? Que es lo terrible aquí. La persona que oye y no hace está engañado a sí mismo, engañándoos a vosotros mismos. O está autoengañado solo el que oye y no hace. En el griego significa que está razonando de manera errónea. Está paralelo a la verdad, pero no en la verdad. En el ámbito matemático esta palabra se utilizaba cuando se hacía un mal cálculo. Cuando haces un mal cálculo, ¿qué esperas al final? Un mal resultado. Es imposible, ¿verdad? Que si tienes en la matemática, me refiero, aquí los matemáticos entiendo que me van a comprender, estamos colocando un ejemplo lógico, un ejemplo humano, sigue siendo humano, pero ¿qué pasa con las personas que su final es el destino eterno y están ahora razonando de manera errónea? Un mal ejercicio lo puedes arreglar 5 minutos más tarde. O si estás en la universidad, el profesor te va a poner malo y a la siguiente vez vas a aprender a hacerlo y lo vas a hacer bien. Pero jugar con el destino eterno es otro tema. Las personas que oyen y no hacen la palabra están autoengañados. Veamos este mismo engaño en otros contextos. A continuación, en el mismo contexto, Santiago, en el verso 26, miren ustedes, esto lo vamos a compartir el próximo sábado. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ahí hay otro engaño. Miren ahora ustedes en 2 Timoteo, 2 Timoteo 3, 12 y 13 dice así, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Miren ahora 1 de Juan 1:8, dice así, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y dice Gálatas 6:3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. ¿Qué es lo curioso de Santiago? Que el engaño no viene de afuera. La persona que oye y no obedece, se produce a sí mismo el engaño. Si para alguien es terrible ser engañado desde afuera, ¿cuánto más terrible puede ser que tú mismo te engañes? Esta es una de las razones, hermanos, por las cuales tú ves a creyentes supuestamente en las iglesias
que conociste hace 20 años atrás y hoy día son exactamente las mismas personas. Algunos peores. Porque es gente que ha ido a las iglesias, escucha qué lindo, me hizo llorar, qué lindo pastor, me hormigueó el estómago, se me pararon los pelos, qué lindo, y sigues hoy día siendo la misma persona, mentirosa, amargada, chismosa, mentirosa. ¿Por qué? Una de las razones es por lo que estás escuchando ahora. Porque solo escuchas y no haces. Y vuelvo a insistir, esta es una de las razones por las cuales en las iglesias vemos gente de hace 20 años que es la misma persona hoy día. Están autoengañadas. Peor aún, si están en iglesias donde no se les enseña la Biblia, agrégale eso un elemento adicional, más negativo aún. Porque solo la palabra sana cura corazones heridos. Solo la palabra sana descubre la suciedad que hay en nuestro corazón. Lo vamos a ver ahora con el espejo. Antiguamente los espejos no eran muy claros, eran de bronce. Pero ¿tú crees que este espejo que tenemos acá no es claro? ¿La Biblia te habla con rodeos? Ahí está el punto, hermano. Teniendo este espejo tan transparente, tan lúcido, pero en las iglesias cuando no se predica de esta palabra, entonces seguimos teniendo creyentes autoengañados. Y si llega a haber un mensaje sano y no lo pones en práctica, vas a seguir toda tu vida autoengañado. Y probablemente hasta no seas nacido de nuevo. Todo esto entonces, hermanos, es simplemente por ser un oidor y no hacedor de la palabra. ¿Qué hace ahora? Entramos al segundo punto, la ilustración. ¿Qué hace Santiago ahora para reflejar su enseñanza? Manifiesta la ilustración, verso 23 y 24. Él dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Ahí está la analogía del espejo. La ilustración, repito, es muy sencilla, pero es muy aclaratoria. Exponerse entonces a la palabra de Dios es como ponerse delante de un espejo. Ahora bien, hermanos, el verso 23, quiero que por favor pongan su mirada al verbo, verso 23 primero. El hombre que está frente al espejo dice, considera. ¿Qué dice el verso 24? Porque él se considera a sí mismo. Es decir, está al frente al espejo y considera su rostro. Lo curioso es por qué la Biblia no dice si está al frente de un espejo, por qué no dice mira su rostro. El tema es que en el 25 que dice, mas el que mira atentamente. No sé si se entiende la idea. Se está haciendo aquí un contraste. El oidor olvidadizo es el que solo considera. Pero el oidor hacedor es el que mira atentamente. Una cosa es considerar el rostro y otra cosa es mirar fijamente el rostro. El oidor solamente una mirada superficial, una mirada rápida, se va y se olvida. Pero el contraste está en el 25, ya vamos a llegar ahí. Más el que mira atentamente, más el que mira fijamente. Bueno, el espejo, hermanos, ¿qué te muestra?
Si te miras, para algunos la triste realidad, para otros una realidad. Bueno, se supone que si tú te miras al espejo es para ver en él, para reflejar en él tu rostro. Entonces, el punto, hermanos, es que si tú consideras en un espejo y te miras así de manera rápida, simplemente consideras el rostro, más aún si el espejo está no lúcido, después más encima te vas y te olvidas. Mira lo que dice Ezequiel, capítulo 33. Este hombre es el que mira superficialmente, es el que considera superficialmente, se aleja y luego se olvida. ¿Qué dice Ezequiel 33, verso 31 y 32? Este mensaje era un mensaje a los exiliados que no tenían la más mínima intención de obedecer. Mire lo que dice Ezequiel 33, 31 y 32. Dice, y vendrán a ti, al profeta Ezequiel, como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras. Pero ¿qué dice ahora? Y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Hacen halagos. Ezequiel, ¿qué predicas lindo, Ezequiel? Ezequiel, me hiciste llorar. Ezequiel, ¿de dónde te da tanto el Señor? Verso 32. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Escuchen ahora, pero cuando ello viniere, sabrán que hubo profeta entre ellos. El punto es el siguiente. Qué lindo predicas, Ezequiel. Qué precioso te usa el Señor. No ponían en práctica la palabra del Señor. Hacían halagos. Tú eres como un dulce cantor, que cantas lindo en cuanto a la predicación. Qué lindo profetizas. Pero cuando venga el juicio, sabrán que tú realmente estabas hablando mis palabras, las palabras de Dios, para que las pudiesen poner en práctica. Pero no lo hicieron. Y todos sabemos el juicio de Dios sobre Israel. Regresamos a Santiago, volviendo a la ilustración. Si el espejo no lleva a la persona a arreglar lo que está mal, entonces el espejo se vuelve inútil. El propósito por el cual fue creado se hace inoperante, ineficaz. ¿Qué debieras hacer en condiciones o en circunstancias normales cuando observas en el espejo una mancha, una suciedad en tu cara? ¿Cuál es el propósito de mirarte al espejo? ¿Cuál es el propósito? Obviamente, ¿verdad? Uno de los propósitos es, bueno, los que son más vanidosos van a estar más rato simplemente para contemplar la creación de Dios. Otros se peinan como 10 veces, yo la hago cortita en el baño. Entonces se supone que si tú te miras en el espejo, hermanos, y tienes ahí la llave, el lavamano, es porque si observas una suciedad, el espejo te va a conducir. El espejo es el objeto mediante el cual eso te debe de llevar a limpiar la suciedad. ¿Se acuerdan cuando leíamos que debíamos de ser tardos para irarnos? Y hay hermanos que se enojan con la palabra del Señor. Imagínate lo ridículo que sería, hoy tengo la mancha aquí y quiebras el espejo. ¿Qué culpa tiene el espejo? Imagínate enojarte por el espejo porque te muestra la mancha o la suciedad que tienes. Sería ridículo, ¿verdad? El problema no es el espejo, el problema es el hombre, hermanos. El problema es el creyente.
que no quiere someter su vida, su corazón, su mente a la palabra de Dios, lo que el espejo le está mostrando. Y aquí está el contraste, verso 25. Más el que mira, esa palabrita más el que es el contraste del oidor solamente, que se considera a sí mismo de manera superficial, con el que mira atentamente. En el griego, la palabra atentamente es más el que mira fijamente. Es decir, aquí tienes el espejo y mis ojos los pongo en mi rostro. No me interesa nada más. Estoy mirando fijamente el espejo. Ahora resulta que el espejo es la realidad de la palabra. Porque dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahí está el contraste. El verbo aquí, repito, más el que mira es inclinarse para mirar. ¿Te ha pasado eso? Te pones de lejos y parece que ves algo raro ahí y te acercas a observar más. Esa es la idea. Resulta que ahora el espejo no es el de bronce. Ahora el espejo es este. Aquí. Entonces, la medida que uno está exponiendo la palabra del Señor, el espejo de manera metafórica es un espejo grande aquí. Grandote aquí. Probablemente cubra todo este telón. Y todos aquí, el espejo está reflejando cada una de nuestras suciedades. ¿Pero para quiénes? Para los que miran fijamente, para los que se inclinan a mirar. ¿Qué significa eso? La disposición, el anhelo, el deseo profundo de no solo comezón de oír, sino hacer la palabra de Dios. Y Dios sabe, hermano, Dios sabe quiénes tienen la disposición de obedecerla. Pastor, a mí me gustaría comprender más la Biblia. ¿Para qué? Si no pones en práctica lo que sabes. Pastor, yo quiero tener más conocimiento de la palabra del Señor. ¿Para qué? Si el Señor ya te ha mostrado en su espejo tus carencias, tus debilidades, tus pecados y no te arrepientes. ¿Para qué quieres saber más de la Biblia? Como dijo un pastor, Dios te va a iluminar lo que no sabes cuando pongas por obra lo que sí sabes. Hay cosas tan básicas que tenemos que poner en práctica, hermanos, y no las ponemos en práctica. ¿Cómo queremos entonces ser bienaventurados en lo que hacemos? Por mencionar algunos ejemplos. Partiendo del hogar, ¿qué nos dice el Señor a los esposos? Amar a nuestra esposa, tratarla como a vaso frágil, proveer para ella, respetarla. No lo hago, pastor. Y es algo básico. La mujer está bajo la autoridad de tu esposo. Sométete a tu esposo. Hónralo. Respétalo como a Cristo. ¿Qué? El viejo este. Inútil, bueno para nada. Cuidado, hermanos. Cosas tan básicas. Jóvenes hijos que están aquí. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Es tan difícil entender eso? No, pero no lo ponemos en práctica. Padres, no exasperen a sus hijos, no los provoquen a ira. Y así seguimos. Algo tan básico, no dejen de congregarse. ¿Y hace cuánto no va a la iglesia, pastor? 2 meses. Cosas tan básicas y no ponemos en práctica. Entonces, hermanos, el llamado es serio. El llamado es solemne de parte del Señor a través de Santiago. No seas solamente oidor, sino hacedor de la palabra de Dios, porque nos engañamos a nosotros mismos, no siendo oidor olvidadizo. ¿Qué le pasó al hombre que se miró en el espejo de manera superficial, que consideró su rostro? Se fue. ¿Y qué le pasó después?
se olvidó. ¿No nos pasa eso, hermanos? Mensaje, pastor. El lunes ya se nos olvidó. El martes o el miércoles. Aquí nos vamos después del mensaje, o después de la enseñanza, o después del culto, con las ganas, con el ánimo, con la disposición de obedecer la palabra del Señor. Pasan los días. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando enseñamos aquí el devocional con nuestros hijos? ¡Oh, qué precioso, pastor! Sí, ya listo. Hoy, ¿cómo estamos? ¿Sigues teniendo devocionales con tus hijos enseñándoles la Biblia? No me contesten. Ahí está el espejo. Entonces, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Sino hacedor, noten el énfasis. ¿Cómo se le llama ahora al espejo de la palabra? Perfecta ley. Perfecta ley. Alguien podría decir, pastor, ya con más leyes no quiero más. Lo que pasa es que esta ley es una ley especial. Son los dictámenes de Dios, son los mandamientos de Dios. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta. Convierte el alma. Miren, en el Salmo 119, porque esta ley, la perfecta ley, trae libertad. Por eso Santiago le dice la de la libertad. Dice el Salmo 119, los que quieren profundizar más en esto, está el Salmo completo en internet. Salmo 119, verso 44 y 45. Dice el salmista, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad. Porque busqué tus mandamientos. ¿Cómo le llama Santiago al espejo ahora de la palabra? Perfecta ley. ¿La de qué? La de la libertad. ¿Qué dijo Cristo en Juan 8:32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo es la libertad, pero la da a través de su palabra, del Evangelio del Señor. Entonces, el oidor solamente considera, se aleja porque luego se va, dice Santiago, y finalmente se olvida. El oidor y hacedor mira fijamente la ley de Dios, la perfecta ley, la de la libertad, y por favor pongan su mirada en Santiago, nuevamente, Santiago 1:25, la mitad del texto, en el punto central del texto. Más el que mira fijamente, más el que se inclina a mirar su rostro en la perfecta ley, o en el corazón en este caso, la de la libertad. ¿Y qué dice ahora? Y persevera en ella. ¿Cuál es la actitud del creyente hasta que el Señor venga por nosotros? Perseverar en mirar fijamente con los ojos del corazón la perfecta ley, el espejo de la libertad. ¿Para qué? ¿Para seguir iguales? No, para cambiar nuestra vida delante de Dios. Por eso Santiago anteriormente dijo, sean prontos para oír. Estén dispuestos a atender la palabra de Dios para poner en práctica su palabra. Si tuviéramos esa actitud, hermanos, que mencionaba anteriormente, cuando vemos en un espejo nuestra cara sucia, nunca vendrías al culto así, ¿verdad? Nunca irías a trabajar así. Nunca irías a tus clases así. Nunca irías a comprar algún lugar así. Entonces, si ahora el Señor, hermano, te está mostrando un área, te mostró el espejo y tú te has mirado en él y has observado esa área, ese pecado que tienes, no te vayas a tu casa sucio, porque el Señor ya te ha mostrado lo que tienes que hacer.
ese punto, ese pecado que tienes, porque la palabra del Señor cuando se expone, ilumina, penetra, muestra, tal cual como lo hace un espejo físico cuando te miras en él. Si tuviésemos, repito, esa disposición, hermanos, de que cuando vemos nuestra cara sucia en el espejo y nos lavamos inmediatamente, seríamos otros creyentes si tuviésemos la misma disposición de que cuando el Señor por su espejo de la palabra nos muestra un pecado, nos laváramos inmediatamente. ¿De qué manera? Pidiendo perdón al Señor de nuestros pecados. Porque la Biblia dice que su sangre nos limpió de todo pecado. Eso sucedió en el momento de la conversión. Pero cuando continuamos pecando, el Señor dice, confiésame tus pecados y yo te voy a perdonar para restaurar mi comunión contigo. Muy bien, para terminar, ¿cómo será? ¿Cómo será este hombre que no solo oye, sino que hace la palabra? ¿Cuál será la bendición para aquel hombre y mujer obediente a Dios que no solo oye, sino que también hace? Será bienaventurado en lo que hace. En todo lo que hace, podríamos decir. ¿Se acuerdan del Salmo 1? Al final, el salmista concluye diciendo, y todo lo que hace prosperará. Es la misma palabra que Santiago usó al principio. Bienaventurados sois, o el varón que soporta la tentación. Es decir, ¿cómo podremos ser capaces, hermanos, de soportar la prueba en el contexto de Santiago? Oyendo y haciendo la palabra. Seremos dichosos, tendremos un corazón, hermanos, con un gozo interior que solo lo puede disfrutar un creyente. Veamos algunos pasajes para terminar con esta preciosa bendición de Santiago al final. Bienaventurados en lo que hacemos. Pero para el que oye y para el que hace. El clásico pasaje, quiero enfatizar algo muy puntual, Josué capítulo 1, verso del 7 en adelante. Miren, hermanos, mientras buscan Josué 1, rápidamente el contexto aquí. Josué está a punto de entrar a la tierra prometida. La tierra que Dios le había prometido al pueblo de Dios. Y resulta que cualquiera podría pensar, Josué va a entrar a conquistar 7 ciudades grandes para entrar allí a poseer la tierra. Entonces, Josué, anda a hacer pesas. Ándate a un curso de tanques, ándate a un curso de, bueno, no habían tanques. Ándate a hacer un curso de arco, de flechas, cómo utilizar la espada, entrena a tus hombres. Cualquiera podría pensar que eso le iba a pedir Dios. Y que obviamente desde el punto de vista humano debían de ser gente preparada, desde luego que sí. Pero antes de entrar a la tierra prometida, iban a tener que vencer a otras ciudades. Y resulta que Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de, ¿qué verbo utiliza? Hacer, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué dijo Santiago? El que es oidor y hacedor será bienaventurado en lo que hace. Verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Aquí está nuevamente, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque recién entonces, Josué, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pregunta, hermanos. ¿En qué tenía que volcar todo su esfuerzo y valentía Josué? No en poseer la tierra, sino en oír y hacer lo que Moisés había mandado. Hermano, si vas a esforzarte en algo, si vas a ser valiente en algo, sé en eso, en cumplir la palabra. Porque déjame decirte que para vivir conforme a la Biblia, para predicar la verdad, para vivir conforme a la verdad, hay que ser valiente. Hay que ser valiente para vivir la Biblia en tu familia, para vivir la Biblia en el siglo en el que vivimos, en la sociedad corrompida en la que vivimos. Hay que ser valientes. Hay que esforzarse. Pero Dios te dice, si tú te esfuerzas en eso, en cumplir mi palabra, no te imaginas lo que yo puedo hacer con tu vida. Porque no nos podemos imaginar. Pablo a los Efesios dice eso. No tenemos la capacidad de entender, de comprender aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Entonces, ¿por qué no nos comenzamos a esforzar en eso, hermanos? Quiero dejar esto en tu corazón. Cuando vengas el día de culto, cuando vayas los días jueves al estudio bíblico, no vayas simplemente por saber algo más. Anda para que después hagas lo que Dios te manda. Miren ahora Lucas, capítulo 11. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el Salmo 19, verso 11? En guardar los mandamientos de Dios hay grande galardón. ¿Qué dice ahora Lucas 11, 27? Estoy desarrollando la idea de que el oidor y hacedor será bienaventurado en lo que hace. Eso estoy desarrollando ahora para terminar. Lucas 11, 27 y 28 dice así. Mientras él, o sea Cristo, decía estas cosas, una mujer de entre la multitud, cualquiera no dice el nombre, levantó la voz y le dijo al maestro, miren lo que le dijo esta mujer, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Esta mujer le está diciendo esto a Cristo, Señor, bienaventurado, dice, los senos o el vientre que mamaste, el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿A quién se estaba refiriendo? A María, la madre de Cristo, la mujer mediante el cual el Espíritu Santo concibió a Cristo el Señor. La respuesta es muy curiosa. Verso 28. Cristo le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es decir, la bienaventuranza, escuchen bien hermanos, la bienaventuranza es más grande para los que oyen y hacen que para aquella que fue la madre de Cristo. ¿Cómo está eso? Isaías 48. Nos queda este y otro pasaje más. Isaías 48. Verso 18 y 19. Antes de leer Isaías 48, quiero que traigan a su memoria a continuación. ¿Te acuerdas, hermano, cuando el Señor te habló varias veces y no hiciste lo que el Señor te habló y sufriste? ¿Se acuerdan? Porque todos hemos pasado por eso. El momento trágico que eso significó, pero lo contrario, cuando sí obedeciste,
¿Han experimentado la sensación interior, la satisfacción espiritual que uno tiene en el interior cuando obedece? ¿Han experimentado lo que significa eso? El gozo, esa satisfacción interior. Son dos cosas totalmente, hermanos, tan diametralmente opuestas, tan contrarias. El dolor, el sufrimiento que uno tiene cuando no obedece, cuando el Señor nos habla. Mire lo que dice Isaías 48, 18. El profeta dice, eso es una expresión de asombro. Dice él, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Isaías hablando al pueblo de Israel, si hubieras atendido mis mandamientos. Tu paz sería como un río y tu justicia como ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena, nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Retrocedemos un par de libros, Esdras, y con esto terminamos. Esdras, capítulo 7. Esdras 7, verso 6. Dice así, este Esdras subió de Babilonia. Esdras era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Es decir, Esdras era bienaventurado en lo que hacía. Sí, es una expresión sinónima en el Antiguo Testamento, decir que la mano de Jehová estaba sobre Esdras. Verso 9. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él, nuevamente se enfatiza aquí, con Esdras, la buena mano de Dios. Alguien podría preguntar, ¿por qué, pastor, la buena mano de Dios estaba sobre Esdras? ¿Por qué Esdras era bienaventurado en todo lo que hacía? El verso 10 lo contesta, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, porque no fue solamente un oidor Esdras, sino un hacedor para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Aquí tenemos a un hombre que no fue un oidor olvidadizo, que miró al espejo y consideró su rostro y luego se fue y se olvidó. Esdras fue un hombre que inquirió en la ley de Dios, cumplió la ley de Dios y Dios lo capacitó para poder enseñar la ley de Dios. Ahí tenemos a un oidor y un hacedor de la palabra de Dios. Y por esa razón, la buena mano estaba sobre Esdras. ¿Quieres ser bienaventurado en lo que haces? Oye y hace la palabra. Somete tu vida, hermano, tu mente. ¿Qué significa amar a Dios? El mandamiento que citaba Juan Carlos en la coordinación. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente. ¿Cómo amas a Dios con la mente? Sometiéndola al estudio de la palabra de Dios. Es mentira, hermano y hermana aquí presente, si dices amar a Dios y tu mente no la sometes al estudio de la Biblia. A la luz de la Biblia eres un mentiroso y estás autoengañado. Y de eso es lo que el Señor te quiere librar. No has llegado aquí por coincidencia, has llegado aquí por soberanía de Dios. Y el Señor habla 1, 2, no sé si 3, no sé si 4 veces. Pero si eres hijo,
te va a disciplinar si no obedeces y te va a castigar con dolor si no obedeces. Porque a sus hijos Él disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero ahí están las palabras de gracia, invitándote con amor el Señor, con la gracia de Él, que solo Él puede dar, para que puedas arrepentirte, hermano, para que podamos nosotros ahora comenzar a poner en práctica lo que aprendemos. ¿Podría quedar entonces alguna duda en nuestros corazones y mentes en lo que Santiago acaba de explicar? Santiago muy claro, es muy sencillo en su ilustración. Experimentemos, hermanos, la dicha de la obediencia, de no solo oír, sino de poner en práctica. Y seremos bienaventurados en todo lo que hagamos. Su bendición sobreabundante, su dirección, su guía, su paz, su gozo, su quietud, su descanso, la dicha del Señor en nuestros corazones va a ser una realidad y no solo una teoría. Seamos oidores y hacedores de su palabra. Eterno Dios, gracias te damos por tu palabra, porque hemos, Señor, dispuesto nuestro corazón, nuestros oídos, para atender tu palabra. Pero no solo nos queremos quedar allí, Señor. Necesitamos, Señor, ese poder que tú nos has dado por tu Espíritu Santo para poner por obra lo que tú, Señor, nos enseñas cada día. Ayúdanos, Señor, a entender que si solamente oímos tu palabra, estamos autoengañados. Y si no cambiamos nuestra actitud, estaremos de esta manera, Señor, siempre en nuestra vida cristiana y no podremos prosperar en absolutamente nada. Hay muchos creyentes que, desgraciadamente, por no estar con un continuo ejercicio y perseverando en la ley de Dios, en la perfecta ley, en la ley de la libertad, viven vidas amargadas, negligentes, vidas sin propósito. Señor, pero nosotros no queremos ser así. Queremos ser creyentes, queremos ser hijos tuyos, bienaventurados, dichosos interiormente, felices interiormente, con un gozo inefable interior, no porque seamos oidores, sino porque en el poder de tu Espíritu Santo pongamos en práctica tu palabra y podamos decir, como dijo el salmista, hacer tu voluntad me ha agradado. Permítenos vivir, Señor, en ese nivel de que cuando obedezcamos tu palabra, no sea porque sea una carga, sino porque podamos experimentar un deleite en obedecer tu ley. Porque dice el apóstol Juan que tus mandamientos no son gravosos. Cuando nos sometemos a tu palabra, cuando tenemos la disposición de oírla y obedecerla, experimentamos, Señor, que la carga es ligera, es fácil de llevar. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos en tu santa palabra y volvernos obedientes a ella. En el nombre de Jesús. Amén.